Buenas tardes ya, por el horario que estamos ya, casi estamos dentro del horario europeo de tarde, ¿no? O de tardeo aquí en España. Bien, mi nombre es María Teresa García Berrio Hernández, soy profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense y tengo el gusto de moderar este panel con tres compañeros brillantísimos, tanto en su trayectoria académica como trayectoria investigadora. Voy a hacer una breve presentación porque se lo merecen cada uno de ellos y vamos a comenzar con el primer ponente en este panel, que es el profesor Domingo Suárez. Él es profesor titular de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad de Lisboa, en la Facultad de Derecho, evidentemente. El profesor Suárez es miembro fundador tanto de Lisbon Digital Rights como de Lisbon Legal Theory Group, que también es muy interesante toda la labor que realizan, y lleva desde muchos años investigando en el Centro de Investigación de Derecho Público de la Universidad de Lisboa. Y ahí ha desarrollado pues, actividades de investigación y de consultoría y divulgación en áreas muy importantes como es el área de derechos fundamentales, con especial énfasis en privacidad, protección de datos, derechos digitales, libertad de expresión, en el ámbito administrativo, evidentemente, y en gobernanza del sector público. Pero hoy nos va a acompañar, como no podría ser de otra manera, en este congreso sobre innovación docente, con una ponencia que a mí me parece con un título muy sugerente, que es Observa y aprende, que es algo que siempre digo a los alumnos, hay que observar antes de aprender, ¿no? Observa y aprende la innovación docente a través de la observación interdisciplinaria. Domingo, cuando quieras. Pero muy buenas tardes a todos. Gracias por la gentil presentación. Yo voy a intentar hacer mi presentación en español. Perdón por los errores de incorrecciones. Pero cuando esté ya muy mal, pueden acompañar por lo español de mi presentación, que ha sido hecho por el ChatGPT. Probablemente está cierto. Okay. Como puedes oír en la presentación, mi área de investigación es el derecho digital, sobre todo en la área de derecho constitucional y derecho administrativo. Pero Jorge, que siempre muy gentil, muy autoritario, dice, tienes que presentar también sobre pedagogía e innovación pedagógica. Dice, pero es que tengo una experiencia que puedo compartir, que pienso que es muy interesante porque ha sido algo que me ha cambiado muchísimo el modo como veo, como miro la innovación pedagógica, que es un proyecto de la Universidad de Lisboa que se llama Observar y Aprender, que es una expresión de una metodología que se hace por ese mundo, que es la evaluación por los pares, peer evaluation en inglés, en la terminología inglesa. Lo que voy a hacer hoy en breves minutos es compartir con vosotros, si mi presentación, okay, la experiencia que ha tenido hace 2 años en que he participado en ese proyecto de la Universidad de Lisboa que se llama Observar y Aprender. Ese es el resumen. Lo que es el proyecto. El proyecto es una expresión, como he dicho, en la Universidad de Lisboa, de un tipo de evaluación pedagógica entre pares, en que se elaboran cuartetos de 4 profesores de 4 distintas facultades de la Universidad de Lisboa. En el caso en que en mi participación he sido yo, de la Facultad de Derecho, una profesora de medicina, otra de medicina veterinaria y una de la Universidad de Facultad de Psicología. Por eso 4 áreas científicas muy diferentes. Yo pienso que medicina veterinaria y medicina humana no tanto, pero no voy a desarrollar esa dimensión porque no lo sé. La idea es muy interesante al principio porque, sobre todo, voy a hablar de eso en el final de mi presentación. No sé cómo es, voy hablando con compañeros de facultades de España, pero en Portugal la experiencia pedagógica en las facultades de Derecho tiene 2 características que todavía voy con casi 25 años de docencia, pero no me gusta mucho, que es muy individual. El trabajo en grupo, por lo menos en la mi facultad, es algo nuevo, hace
probablemente 10 años que se ha empezando a trabajar en grupo en la docencia de una forma que diría buena, organizada, pero antes de eso no tanto, como que el profesor se cerraba en su despacho, producía un genial trabajo y volvía al mundo y lo mostraba, eso es la tradición. Esto es algo que yo pienso que tiene malas consecuencias para el trabajo pedagógico con los alumnos. La segunda característica es que era muy cerrada sobre sí misma. El derecho es lo principio y lo fin de todo. Hablar con otras munividencias, con otras formas de ver la pedagogía, el enseñamiento, no se hacía mucho. Por eso, para mí, eso ha sido una buena noticia, la idea de que se van a compor cuartetos con profesores de distintas universidades para promover la idea de cambio de experiencias pedagógicas. El primer aspecto que antes mismo de participar me ha llamado la atención y que ha sido para mí la mejor aprendizaje que ha hecho en el proyecto ha sido que si no conoces lo que estás escuchando, como en el caso de mis colegas que cuando fueran a observar mis lecciones de derecho administrativo completamente no se comprendiera nada porque no comprende derecho administrativo, ni mismo mis alumnos lo comprenden, cuanto más un profesor de veterinario, de medicina, de psicología. Por eso ha sido muy interesante porque si estás escuchando algo que no comprendes, vas a dar más importancia a la parte metodológica, no tanto al contenido, pero lo modo como se dice. Es lo mismo si es, por ejemplo, si no puedes ver, tu sentido de audición, de olfato, se torna se amplía, se torna más interesante, más potente. Eso es interesante, ha sido algo que desde el principio me ha interesado en el proyecto. ¿Cómo funciona? Como pueden leer, un modelo de observación entre pares que se basa en un cuarteto. Los participantes observan 2 veces aulas de los otros participantes y son observados también 2 veces, claro, porque se van al cambiando. Y la idea es que antes de la observación, en cada una de las secciones de observación, hay una conversa en la que el profesor que vaya a ser observado explica lo que se vaya a pasar en su clase. Por ejemplo, si es una clase en que será una presentación teórica o se vaya a intentar a resolver casos prácticos, por ejemplo, los compañeros pueden colocar cuestiones antes de la clase, después se hace la observación, inmediatamente após la observación, la clase, hay una reflexión en conjunto, que para dudas de los compañeros que no comprenden algo, y para comentarios inmediatos. Pero después de esa reflexión inmediata, cuando la clase se termina, hay que princher, ¿se dice princher? Un formulario, hay que escribir un formulario, que es muy interesante porque es muy objetivo y tiene una metodología propia de inscripción, de reducción. ¿Cuáles son las características de esos cuartetos de observación? Como ha dicho, son profesores de diferentes áreas científicas, de distintas escuelas, claro, también. La observación de al menos 2 clases, también por lo menos 2 compañeros, puede quitarse uno de los compañeros. Una reflexión conjunta tras cada observación, feedback sobre la práctica pedagógica, y cada cuarteto tiene un miembro que actúa como interlocutor. En mi caso ha sido muy bueno porque la interlocutora ha sido la profesora de psicología, que es también una de las personas que es responsable por el proyecto en la universidad, por tanto ha sido muy interesante para añadir conocimiento al proyecto. Al inicio de cada semestre se celebra un seminario para preparar la tarea de observación y compartir los principales resultados. Okay. Lo que hablaba, además de la discusión antes y después de la clase en que va a ser hecha la observación, hay online, puedes bajarla para estudiarla y después utilizarla, una parrilla de observación de clase. Para mí ese es uno de los aspectos más interesantes porque me ha dado a mí muchas herramientas para trabajar con mis estudiantes, con mis alumnos, porque es una herramienta objetiva de metodología jurídica que se vaya a basar en estudios previos en otros países y otras universidades de cómo observar, evaluar entre pares,
cómo esas experiencias pueden desarrollar nuevos métodos pedagógicos en la clase. Algunos de las estructuras de la parrilla es en torno de 5 dominios: gestión de la clase, comunicación e interacción con los alumnos, estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje y clima de aula. Por eso, como pueden ver, es muy centrado en aspectos metodológicos y de ambientación, mucho más que en aspectos materiales, de derecho, de medicina o otro. Okay. Otro aspecto interesante, que los formularios incluyen 3 aspectos que para mí también añaden en valor, que es datos contextuales de la clase. Para mí eso es muy interesante porque es muy difícil, si estás enseñando, tener una idea de que como te pongas fuera de ti, puedes verte, observarte a ti mismo. Eso es muy difícil. Esta idea de datos contextuales de la clase, en que tienes de obligarte a pensar en aspectos de qué tipo de alumnos tienes, cuántos son, si la clase está bien para ellos. Eso es interesante de tener de poner de forma objetiva en un formulario. Después, hacer, claro, el registro del observado, y después compartir reflexiones sobre la práctica del compañero que ha sido observado. Eso es interesante porque fomenta el desarrollo de la actuación profesional. Además de la parrilla, hay también un guión de los procedimientos de observación. Eso es como que una herramienta que está online y que puedes utilizarla si tienes dudas sobre cómo hacer esa reflexión. Sobre todo hay un capítulo que es muy interesante, que es que puedes traer de esa experiencia para tu área pedagógica, para tu área científica, que es cómo se está observando, en mi caso, que fue a observar una aula sobre salud de caballos en la Facultad de Medicina Veterinaria. Se podría decir que tenía eso que tener algo con el ensino del derecho. Pues ha sido la aula más interesante para mí, porque en esa aula, en una aula como que con 10 alumnos solamente, el trabajo metodológico que la profesora de veterinaria estaba utilizando era que había dado un caso, no un caso, 3 casos con caballos enfermos, y había creado grupos de 3 alumnos que tenían que resolver un caso médico de ese caballo. ¿Cómo se va a resolver? Identificar cuál era la enfermedad del caballo, propor una solución, una farmacología o una cirugía, por ejemplo, y después criticar su modelo diciendo si no estamos ciertos de este modelo, los riesgos son esos y esos. Eso es interesante porque no es algo que hacía en mi práctica pedagógica en la universidad. Resolvemos casos prácticos, pero nuevamente en clase completa, todos los 20 o 30 alumnos al mismo tiempo. Pasé a utilizar esa técnica, que es en la vez de un caso práctico para solucionar con todos mis alumnos, voy a compartir la clase en pequeños grupos con diferentes casos prácticos y después comparo los modos de resolución de casos prácticos. Y eso me permite no solamente solucionar la parte de derecho, pero también analizar la metodología que está siendo utilizada para solucionar los casos, que desde el punto de vista jurídico es muy importante. Para terminar, ¿cuáles son las ventajas que he identificado en mi experiencia? No solamente aquellas que pueden leer en cualquier estudio sobre la evaluación de pares, pero las ventajas que yo propio he identificado. Las lecciones las aprendizajes que podemos, yo pienso, traer para el derecho, para el enseñamiento del derecho. Primero punto, el desarrollo profesional reflexivo. Como decía, en derecho yo pienso que eso es muy importante, de tener esa reflexión sobre la práctica pedagógica. No es muy tradicional, mal ahora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa. Es una novedad de los últimos 10 años, esa reflexión sobre la práctica pedagógica. La idea de aprendizaje entre pares, que para mí es muy importante, y que no es también una tradición. Las cosas están cambiando, pero no era una tradición hace 10 años en la Facultad de Derecho. La idea de una promoción de una cultura de colaboración, como decía, eso es muy importante. Ha cambiado mucho en la Facultad de Derecho la idea de que tienes de colaborar para desarrollar técnicas pedagógicas, y la idea, claro, de mejoría continua de la calidad de la enseñanza. Para lo derecho propiamente dicho, no voy a saltar eso, yo diría que
las consecuencias de haber participado en este proyecto de observar y aprender ha sido la primera, la mejora de la didáctica jurídica, porque sobre todo una de las dificultades que siento, ustedes pueden hablar de eso mejor que yo, es la idea de que es muy difícil en muchas clases, sobre todo en una disciplina como eso ha sido aplicado por mí en la disciplina de Derecho Administrativo, es difícil de fomentar la participación, porque a personas que no gustan de hablar, otras porque se sientan un poco aburridas con la materia, otras porque se sientan no confortables. La idea es que cómo va a encontrar un camino para crear esas condiciones para que los estudiantes puedan participar y sientan mismo que la materia no sea tan interesante. Yo adoro el derecho administrativo, pero consigo comprender que no toda la gente lo guste. Eso es interesante. La otra es, lo había hablado en general, yo pienso que es muy importante para derecho, la promoción de la interdisciplinariedad. Ahora mismo, no tanto en derecho administrativo en el grado de licenciatura, de bachillerato, pero en el maestrado y doctoramiento, siempre tengo pero por lo menos un tercio de las clases que son dadas por personas que no son de derecho. En la mía área eso es muy fácil porque soy de derecho digital, constitucional o administrativo, por eso siempre tengo developers de software o tengo ingenieros de sistemas que enriquecen la clase con eso. Eso es pedagógicamente interesante porque si comprendes los supuestos empíricos, las condiciones empíricas en que vas a aplicar las normas, eso probablemente transformará el tema en más interesante. No es solamente algo tan aburrido como normas, que es, claro, si te gustan las normas. Y finalmente, yo pienso que hay una cultura de colaboración docente que, como se puede leer en el slide, reduce el aislamiento de los docentes de derecho. Una de las consecuencias de mi participación en el proyecto es que ha propuesto que en mi facultad se haga una especie de pequeño observar y aprender. Eso porque la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa es muy grande, es la más grande de Portugal, tiene como que 5.000 alumnos todos los días, cerca de 1.200 docentes. Están compartidos en 4 departamentos. Para mí, que soy del departamento de público, no conozco la mayor parte de mis compañeros del departamento de históricas, del departamento de económicas, del departamento de jurídicas, excepto si tengo un proyecto específico con él. Eso es terrible. Pero hay como aprovechar eso de una buena forma, que es, si las personas no se conocen, puedes hacer un observar y aprender entre ellas. Por ejemplo, puedes por un docente de administrativo, un de derecho fiscal, un de derecho de romano y otro de derecho penal, observando las clases, porque como no conocen también lo derecho material que se está enseñando, pueden estar atentos a las metodologías de pedagogía completamente dentro del derecho. Eso es, voy a terminar con la que ha sido para mí la mayor lección de la enseñanza de este problema, que es también comprender muy bien lo que debes inculcar, lo que debes inculcar a la pedagogía, lo que debes inculcar a las condiciones pedagógicas previas, que es, por lo mejor que hagas pedagógicamente, yo intento hacer lo mejor que pueda, a condiciones previas a la pedagogía que son determinantes. Por ejemplo, si tienes el programa, el currículo que deberías tener, si tienes el tiempo de clases que deberías tener, si tienes la dimensión de clases. Por ejemplo, yo tengo de dar un programa de derecho administrativo que es muy, muy amplio, en 2 meses y medio, para clases de 30 alumnos. Ese es un desafío para la pedagogía, sea el método que utilices. Pido perdón nuevamente puedo compartir mi presentación si queréis. Pido disculpa nuevamente por mi español. Estoy completamente disponible para cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Bueno, no te aceptamos las disculpas porque ya nos gustaría a nosotros poder hacer la misma presentación en portugués, ¿verdad? Y gracias por ajustarte también al tiempo. Vamos a proceder con la segunda ponencia, que tengo el gusto de presentar al profesor Francisco Manuel García Costa,
Paco. Francisco es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, es director de la red Campus Mare Nostrum de especialistas en Derecho Público y Constitucional, que recomiendo a todos los presentes, si tienen una orientación más a Derecho Público, pues echar un vistazo también a las actividades de esta red, que son muy interesantes. Es miembro de la Academic Board of the Academy of Transparency, ha sido director, y yo creo que sigue siendo, ¿no?, director y promotor de la Cátedra de Educación Constitucional en España. Y bueno, pues tiene una dilatadísima trayectoria académica e investigadora. No hace falta que diga que son muy numerosas sus publicaciones, monografías en materia sobre todo de autoridades administrativas garantes, transparencia, buen gobierno. Y sin más preámbulo, pues te dejo la palabra. Va a tratar sobre una ponencia titulada La didáctica de las ciencias jurídicas como nueva disciplina científica. Muchísimas gracias, querida Teresa, por tu magnífica y generosísima presentación. Bueno, en primer lugar me gustaría expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a la Universidad de Valencia por la extraordinaria amabilidad y generosidad que ha tenido al invitarme a participar en este congreso. Agradecimiento que personifico en el doctor Castellanos Claramunt. Para mí es un gran honor y un gran privilegio estar aquí entre ustedes, y lo es por varias razones. En primer lugar, porque yo soy un fiel propagandista en la fe en la ideología constitucional, y a mí me gusta hablar y propagar el derecho constitucional. En segundo lugar, porque nosotros somos juristas, pero también somos didactas, somos profesores, con lo cual es muy interesante hablar precisamente sobre didáctica y enseñanza del derecho constitucional. En tercer lugar, porque lo hago aquí, en la Universidad de Valencia, donde se creó la primera cátedra de Derecho Constitucional de España. Abajo han visto el homenaje a don Nicolás Galelli y Batiforra, que por cierto hizo dos aperturas, en el 14, 20 días antes de que se hicieran los Reales Estudios de San Isidro, allí en Madrid, donde se había hecho el derecho natural y vigentes, y después la hizo en el 20 el trienio liberal. Y luego porque estoy aquí en este congreso, con tantos amigos en esta mesa, con Ainhoa, con Domingo, con Teresa y con tantos amigos que me han unido a la Universidad de Valencia. Yo creo que tanta generosidad, por su parte, hace que yo tenga que, como mínimo, a someterme al tiempo pautado, 15 minutos. Y luego les voy a decir dos cosas más. Yo tengo un buen amigo, un buen maestro mío, que decía de todos sus defectos, todos sus defectos, grandes virtudes. Como yo no tengo ni sé hacer PowerPoint, les diré que para mí, eso es mi defecto, pero la virtud, les venderé como virtud que por una vez en su vida estén 15 minutos escuchando la palabra, la voz, y no el reino de la imagen, y sigan mi voz y mi discurso. Le vendo como virtud lo que es un defecto mío. La ponencia es muy pretenciosa. La didáctica de las ciencias sociales como nueva disciplina científica, con lo cual les digo que está en construcción porque es muy pretenciosa. Pero básicamente, ¿qué pasa con esas nuevas asignaturas que se están poniendo en toda España? Aquí en Valencia, en Murcia, donde se estudia Derecho en secundaria. Su didáctica es la misma que la didáctica de la Facultad de Derecho. Hay una nueva disciplina científica. Quienes conozcan bien los planes de estudios de las facultades de magisterio saben que existe desde hace tiempo una inveterada disciplina que es didáctica de las ciencias sociales y jurídicas. Y se enseña cómo enseñar historia, cómo enseñar economía, pero ahora hay que enseñar algo nuevo, que es derecho, en secundaria, en los niveles previos a la universidad. Entonces, estructuraré mi conferencia en tres grandes partes. ¿Por qué no se estudia derecho en secundaria antes de la universidad y empieza a hacerse ahora? En segundo lugar, ¿por qué se hace además ahora de la mano de lo que sería el derecho constitucional en secundaria, que sería la educación constitucional? Y en tercer lugar, ¿cómo explicamos eso, los problemas que genera? En primer lugar, saben ustedes, me remontaré al año 1089, donde en la Universidad de Bolonia, después de que roben de la Escuela Catedralicia de Rávena lo que luego sería el Digestum, lo que luego sería el Corpus Juris Civilis, partes del Digestum Vetus, del Digestum Novum, del Infortiatum, de las novelas, del Codex. Resulta que se crea la Universidad de Bolonia porque notarios y jueces quieren que les enseñen gramáticos, traductores, Irnerio, que ponían esos textos. Y ahí aparece la enseñanza del derecho. Con lo cual la universidad aparece vinculada en su nacimiento al nacimiento de la enseñanza del derecho. Y desde entonces, por razones históricas, no de complejidad, queda acantonada la enseñanza del derecho en las alturas venerables de las facultades de derecho. Conforme vaya evolucionando el sistema universitario y el trivium y el quadrivium luego vayan dando lugar a las artes liberales y a las facultades menores, seguirá el mismo esquema. Quedarán las facultades mayores con derecho, teología y medicina, las potestades de Dios, juzgar a vivos y muertos, dar y quitar vida y
aprender la esencia de Dios, y luego lo que serán las artes liberales irán creando el resto de facultades. Pero precisamente quedará acantonado desde entonces, y además con algo que sucede, y lo cuenta muy bien don Federico de Castro, y es que la labor del jurista poco a poco va siendo algo feo. Y entonces no nos quieren en las artes liberales, no nos quieren abajo, nos dejan acantonados arriba, no porque empezamos nosotros ahí, sino porque tampoco nos quieren abajo. Y lo dice muy bien don Federico de Castro, fíjense. En las partidas se refleja el concepto que en esta época merecían los maestros del derecho. Se les llamaba señores de leyes, pertenecían a la orden de la caballería, tenían entrada libre en palacio y a los 20 años de haber tenido escuela de leyes recibían honra de condes. Pues la sabiduría de los derechos es otra manera de caballería, con que quebrantan los atrevimientos y se enderezan los tuertos. Pero luego bajamos. Desde el Renacimiento, la pérdida de estima que sufre el derecho y la profesionalización de los juristas hace cambiar su consideración social. El nuevo valor que adquieren las artes liberales, el saber por el saber, y hará que, hará que los humanistas miren con desdén a los hombres de leyes, dedicados a labores más prácticas y lucrativas. Dante veía a los jurisconsultos a hombres que no estudian por saber mismo, sino para alcanzar dinero. Con lo cual el prestigio del derecho va bajando. ¿Cuándo es el primer momento en el cual sucede que sale de las facultades de derecho, de esas alturas venerables de las universidades, la enseñanza del derecho? ¿Cuándo? Cuando empieza la época constitucional. ¿Por qué? Porque hay que instruir constitucionalmente al pueblo. Con lo cual la enseñanza del derecho en las escuelas primarias y en las facultades y en lo que sería educación secundaria empieza con la Constitución de Cádiz. 2 artículos, el 368, que es muy conocido y muy célebre. Habrá que estudiar Constitución en los único en el mundo. Luego solamente nos copia la Constitución de Guatemala en 1825 y luego yo no sé cómo reaparecen muchas constituciones sudamericanas. Pero sobre todo el 366. Hay que estudiar un catecismo de las obligaciones civiles en las escuelas. Y se pone en marcha el sistema de estudiar Constitución, Derecho en secundaria. Y la clave de bóveda la tenemos en un intento que es el Reglamento General de Primera Enseñanza del 1822, donde se establece que se debería aprender en las escuelas un catecismo religioso y cívico. Luego desaparece, de aquella época, desaparece el derecho constitucional, con mayor razón la enseñanza de del catecismo o del derecho en secundaria. Luego solamente hay una referencia mínima a la educación cívica en el anteproyecto del Primo de Rivera, que también está muy involucrado con lo que hace la Constitución de Weimar, que es la primera que instituye en el sistema educativo la educación cívica o constitucional. Y luego en España no se estudia, salvo en la formación del espíritu nacional y salvo en el año 71, el año 75, en lo que era el antiguo COU, una suerte de gran introducción al derecho, parecido a la que tienen ustedes aquí en la Comunidad Valenciana. Llega la Constitución, esto lo ha estudiado muy bien Ignacio de Urbán, ¿y qué sucede? Por primera vez va a haber una enseñanza específica jurídica y de la Constitución en secundaria, pero la Ley Orgánica del año 79 queda en nada y se impone el enfoque transversal. Y desde el año 79 tenemos que la Constitución no se enseña ni el derecho en secundaria porque hay o un enfoque transversal o un enfoque de numerosa enciclopédica. Cuando se estudia la Constitución o es en ninguna asignatura y en todas, es decir, en nada. Es decir, esto es que ya no me acuerdo los nombres, lo que pasa con la LOE y luego con la LONLOE y luego un enfoque de enciclopedia de nebulosa enciclopédica, que fue lo que pasó con Educación para la Ciudadanía y lo que pasa ahora con la Ley CELA. Se estudia de todo menos la Constitución. Pero el enfoque específico se da en los lugares. Aquí en Valencia, en esa asignatura optativa que ustedes tienen de bachillerato gracias a su facultad, y en Murcia, donde tenemos no una asignatura jurídica, sino una asignatura de educación constitucional. Con lo cual ya tenemos asignaturas que se explica derecho en el bachillerato. La pregunta es, primer bloque, hemos explicado no por qué no había, las causas y qué tenemos ahora. La segunda bloque, diferente, ¿es lo mismo la educación constitucional que el derecho constitucional? No. Por los destinatarios. El destinatario en la educación constitucional son los alumnos del sistema obligatorio de enseñanza. Aquí ustedes no son destinatarios. Ustedes, cuando estudian derecho constitucional, no son menores de edad, no están en el sistema obligatorio de enseñanza. Y segundo, eso es muy importante, porque los profesores de derecho constitucional tienen libertad de cátedra máxima. Pueden decir lo que quieran y lo que quieran sobre lo que quieran, pero en secundaria no.
la libertad de enseñanza está limitada y la libertad de cátedra está limitada. Con lo cual hay una diferencia en cuanto a los destinatarios. Derecho constitucional, mayores de edad, no alumnos del sistema obligatorio. Educación constitucional, alumnos del sistema obligatorio. Y también hay una diferencia, no en cuanto a los destinatarios, sino en cuanto al objeto. Es que la educación constitucional no es la educación para la convivencia, no es la educación en valores, no es la educación para la ciudadanía, no es la educación en democracia, es la enseñanza de la Constitución en los niveles obligatorios del sistema educativo. Su objeto no es enseñar vivir en común, su objeto es enseñar la Constitución. Y su fundamento no es una exigencia derivada de la racionalidad del sistema educativo, como las matemáticas o la biología, es una necesidad exigida de la defensa del orden constitucional. Así estuvo en Cádiz, en el artículo 368, defendamos el orden constitucional, y así estuvo en Weimar. Luego tiene un fundamento. Con lo cual tenemos una diferencia en cuanto a la delimitación conceptual, en cuanto al fundamento. Y luego tiene problemas. ¿Hasta qué punto yo puedo, en secundaria, a alumnos de 14 años, explicarles ciertas cosas, ciertos contenidos? ¿Dónde se queda la libertad ideológica del alumno? ¿Dónde se queda el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación moral de acuerdo y religiosa de acuerdo con sus propias convicciones? ¿Dónde se queda la neutralidad de los poderes públicos? ¿Y dónde se queda la condición abierta de la democracia española? Cuidado, son temas que hay que ir tratando. Solución que yo le doy, muy fácil. Explicamos la Constitución. Y la Constitución siempre tiene una cosa que se llama reforma constitucional. No te gusta, la cambias. La apoteosis y la sublimación del desvelamiento progresivo de la idea de Estado de Derecho en la historia es la idea de la reforma constitucional. No te gusta, la cambias. El proceso político se somete al derecho. Usted no vaya a la calle a pegar tiros, ni a quemar barricadas. Usted lea la Constitución y le diremos, si no le gusta, cómo ha de cambiarlo. Sublimación del Estado de Derecho. ¿No te gusta la corona? Muy bien. Yo no te enseño la Constitución, te enseño la corona y cómo la puedes cambiar. ¿No te gusta el sistema parlamentario? ¿No te gusta que esto es un Estado de las autonomías? Luego, en última instancia, es una garantía de la defensa del orden constitucional y de la reforma constitucional, porque no se impone ningún valor. Luego, no hay ideología posible. Es que yo no quiero que a mi hijo le hablen de la corona. No. Yo te hablo de la corona y luego cómo se reforma. Cuestión diferente son otros contenidos que no están directamente implicados con la Constitución. Bueno, todos estos problemas de qué es la educación constitucional, que no todo el mundo estará de acuerdo conmigo, de cuál es su fundamento, de cuáles son sus límites, nos llevan a los problemas de metodología. ¿Y cuáles son los problemas de metodología? Pues básicamente, hay una didáctica mayor y una didáctica menor. ¿Es la misma la didáctica del derecho constitucional que de la educación constitucional? Primera cuestión. Yo lanzo problemas, no lanzo soluciones. ¿La didáctica de las ciencias jurídicas ya estaría dentro de la didáctica de las ciencias sociales, según algún sector doctrinal? Sí. En segundo lugar, ¿es lo mismo la educación constitucional que sería una educación en el ámbito de la educación formal que la pedagogía o la formación constitucional, que se estaría en el ámbito de la educación no formal e informal? En segundo lugar, ¿quién va a impartir la formación constitucional? En Murcia, profesores de secundaria, los que formamos, de geografía e historia. Más cuestiones. ¿Hay que hacer una continuidad en donde se estudia Constitución, como en Murcia, entre lo que es primero de Derecho y lo que es tercero de la ESO? Es decir, igual que ustedes estudian matemáticas y hay una continuidad entre las matemáticas de la primaria, la secundaria y la universidad, habría que hacer una continuidad. Más cuestiones. ¿Qué explicamos? ¿Cómo explicamos el aborto o interrupción voluntaria del embarazo? Nosotros en la Olimpiada Constitucional, que es el germen de esta asignatura, solamente nos hemos limitado a lo pacífico, los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque los valores constitucionales se explican en filosofía, la historia constitucional en historia, los temas del aborto o interrupción voluntaria del embarazo en filosofía. Pero lo que nos explicaba era algo tan fácil como que usted no elija al presidente del gobierno, sino que elija al diputado de su circunscripción. Y explicamos la corona, el gobierno, el régimen parlamentario, las decisiones constitucionales fundamentales, el Senado, las Cortes Generales, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la organización territorial del Estado. Y aquí ni tampoco, porque eso se puede estudiar también en geografía. Y entonces solucionamos los problemas. Pacífico.
aquí no hablamos de nada. Pero ¿qué pasa con la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué contamos? ¿Lo que dice la Constitución o lo que interpreta el Tribunal Constitucional en el año 85? ¿O lo que interpreta el Tribunal Constitucional en el año 2023? Complicado. Complicado. Luego, los temas de metodología, los que hablaba Domingo. ¿Qué metodología vamos a emplear? Y el tema vinculado, los materiales. Yo no he visto ningún material de educación constitucional o de derecho constitucional en secundaria que estén bien hechos. Todos los que hemos hecho el primero yo son los que damos a nuestros alumnos de primero de derecho con una palabrica menos o un cambio. Pero es diferente. Los estamos construyendo con profesores de secundaria, con alumnos. Pero no hay materiales buenos. Y seguramente tarden mucho tiempo en haber materiales buenos, porque esto es un giro copernicano. Y luego otro tema, ¿cómo evaluamos las competencias? ¿Como religión o los evaluamos como el derecho constitucional, con conocimientos? Son cuestiones que yo voy tratando, que voy pensando, y que dentro de una temporada, cuando la salud me lo permita, pues terminará en un libro que seguramente, pues, a través del profesor Castellano les haré llegar. Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo y amabilidad y un placer. Muchas gracias, Francisco. Y gracias por ajustarte tan bien, de verdad. Lo que he dicho al principio, palabra, era la única manera. Palabra, ya lo ha dicho, ajustarse absolutamente de una forma escrupulosa al tiempo acordado. Bien, sin dilación vamos a proceder con la tercera ponencia de la profesora Ainhoa Lasa López. A ver, Ainhoa, aparte de ser colega, compañera, es buena amiga. Las dos, yo parcialmente resido en Bilbao, pero ella reside de forma permanente. Y bien, me dijo ya directamente ayer, como se te ocurra presentarme con algo más de que soy profesora agregada, acreditada titular de Constitucional de la UPV, Universidad del País Vasco, te mato. Tal cual. Bueno, yo tengo que añadir algo más, Ainhoa, la verdad, porque tiene un currículum extensísimo, tiene una trayectoria investigadora, ha sido coordinadora principal de más de 20 proyectos competitivos nacionales y europeos, eso hay que señalarlo porque es un mérito hoy en día. Es autora de más de 50 capítulos de libro, 5 monografías en exclusiva, colaboraciones en más de 30 artículos que yo he contabilizado en Dialnet, de prestigiosas revistas científicas, y sus temas de investigación son en torno a formas de Estado, constitución y capitalismo, Estado, mercado y ecología, del capital ante la digitalización y ordenación territorial, ¿no?, del poder en el constitucionalismo de mercado. Y hoy va a abordar una temática muy diferente. Nos va a hablar de la formación de juristas sensibles a los derechos sociales y constitucionales, un tema muy interesante. Bueno, pues yo, al igual que mi amigo Paco, gracias Teresa, sumarme a mis agradecimientos a Jorge Castellanos por la oportunidad de estar aquí participando en un congreso tan bonito, 7º ya, y por permitirme hablar de un tema que fue curiosamente con el tema con el que yo comencé mi vida académica seria. Yo terminé en el año 2002, ya peino canas, la licenciatura, y estaba en duda entre hacer una tesis doctoral en administrativo, penal o constitucional. Siempre había tenido por mi trayectoria vital una cercanía muy próxima con la cuestión de la desigualdad, no pobreza, porque pobreza es una forma de enmascarar la desigualdad, que es una palabra que tiene una connotación más compleja. Cuando hablamos de pobreza, pues nos imaginamos a personas que están en el tercer mundo, con unas políticas desarrollistas. Sin embargo, la desigualdad cobra o tiene distintas aristas, ¿no? Entonces, de las 3 áreas, la que me permitió hacer un análisis sobre los derechos sociales fue constitucional, y ahí empezó mi aventura. Ahí extraje 2 conclusiones que me han acompañado a lo largo, pues, de estos 16 años de trayectoria académica, una vez que terminé mi tesis doctoral, más porque en mi época la tesis doctoral era 2 años de tesina y luego 4 de tesis doctoral, es decir, te tirabas 6 años. Los 2 primeros era introducción a la metodología, que voy a hablar algo de metodología porque se ha perdido estudiar el origen de los conceptos, y utilizamos, por ejemplo, la palabra desarrollo sostenible sin saber cuál es el origen de la palabra, que está en la década de los 80 y que fue creada por el responsable de problemas ambientales de la petrolera Shell y por el magnate de Ternit, que es una gran empresa que todavía cotiza en bolsa, de amianto cemento. Ese es el origen del concepto de desarrollo sostenible.
Entonces, bueno, con esos mimbres, lo primero que comprobé en los distintos seminarios en metodología, que ni Digit, ni Hariu, por supuesto, tampoco la Escuela Histórica del Derecho de Savigny, ni Kelsen, ni Smith, abordaban la cuestión de la desigualdad. Heller, otro jurista célebre en la época de Weimar, bueno, politólogo más bien, abordaba la cuestión social, pero bueno, desde la perspectiva de una ideologización de la socialdemocracia, y no encontraba tampoco ahí respuesta a esos desvelos, porque creo que una parte importante de la formación como jurista es, más allá de entender la explicación, plantearte por qué hay cuestiones que se recogen en un texto fundamental, por qué están garantizadas de una forma y no de otra, en comparativa, por ejemplo, con otros derechos. Antes lo adelantaba la profesora Remedios Sánchez Ferri, por qué los derechos sociales han sido la cenicienta en comparativa con los derechos civiles y políticos, por qué, y no encontraba respuesta a estas inquietudes vitales, ¿no? Cuando terminé mi formación, entré a dar clases en la Universidad de Deusto. Yo casi toda mi trayectoria ha sido en inglés, tanto en la Universidad de Deusto como en la Universidad de Alicante. En la Universidad del País Vasco soy trilingüe, castellano, inglés y euskera. Y durante esos años, esos 16 años, no encontré respuestas hasta que, por propia curiosidad, empecé a leer el origen, el surgimiento del parlamentarismo inglés, y curiosamente ahí encontré muchas respuestas que albergaba, y también estudié otras partes de la Revolución Francesa que tampoco aparecen en los manuales y que se silencian, con más allá de darles un tinte de violencia, que lo tuvieron, pero que hay que marcarlo también en un contexto, y que hablaban precisamente de esa conceptualización, hablaban precisamente de por qué en las normas, en la Paramount Law, derecho inglés, que no es lo mismo que norma suprema, porque no tienen esa condición de normativa para el derecho anglosajón, la Constitución, debido a las vicisitudes sociohistóricas, y ahí sí que se abordaba el por qué no era posible incorporar a la norma de normas o a ese derecho fundamental una igualdad real. Claro, cuando empiezo a dar clases ya en País Vasco, digo, bueno, ya es el momento. Después de 12 años ya tienes suficiente material como para introducirlo. ¿Cuál es el problema? Yo doy clases en primero. En primero doy clases en euskera y castellano, y en segundo de carrera, que es cuando se enseña en la Universidad del País Vasco el tema de los derechos fundamentales, doy en inglés. El problema que nos encontramos con el inglés es que el alumnado tiene un conocimiento básico, normalmente son un perfil B2, el FIRST, y además tampoco tienen todavía suficientemente asentados conceptos jurídicos fundamentales. Incluso se suele preguntar una cosa básica, dime la diferencia entre forma de Estado y forma de gobierno, y todavía dudan, ¿no? Como tampoco se trata de hacer las clases difíciles o insoportables, yo decidí programar como una actividad extraacadémica, pero que contaba también a efectos de nota final, sin desmerecer la nota del examen final, de la convocatoria ordinaria y extraordinaria, un seminario que lleva por título «No es país para juristas socialmente comprometidos». Esto no es una referencia a un poema precioso de William Butler, que habla sobre, un poco cuando te acompaña la senectud y la vejez, te ves desamparado y desarropado, y cómo la sociedad toma distancia contigo y emprendes un viaje de autodescubrimiento. Yo me centré en una película, Los hermanos Coen, que os recomiendo, que no es país para viejos, que además protagoniza Javier Bardem, que es una idealización de una época donde incluso los crímenes tenían, amparo legal. ¿Y por qué ese título tan provocador? Bueno, porque a lo largo de estos textos, que os voy a exponer muy brevemente, se ponía claramente de relieve cómo quienes, las élites políticas del momento, que lograban de alguna forma positivizar en un texto escrito determinadas autolimitaciones al monarca, estamos hablando de la época de un Estado no tan absoluto como hubiese querido Hobbes, pero sí un Estado donde el monarca ejercía una cierta concentración de poder, más notoria en el caso de Francia y España, y como decía, estos textos lo que les permiten es que desde el inicio la historia del derecho constitucional ha estado atravesada por la desigualdad. Y que ha sido una cuestión latente, y ha sido una cuestión donde además desde el primer momento ha estado vigente la desigualdad de hombres y mujeres. Claro, para hacerlo atractivo, yo soy una que ya tiene una edad, no pretendo tener un aforo y generar un grupo de fans de los derechos sociales, pero sí un cierto compromiso.
Entonces, yo, que me gusta mucho la poesía, copio unas frases, un texto precioso de Robert Frost, que es El camino no elegido, Road Not Taken, que dice que, pues hay como 2 senderos, 2 bifurcaciones, y una persona decide tomar el sendero menos transitado. Y cuando transitas por un terreno que es agreste, que está todavía sin cultivar, pues te puedes encontrar sorpresas desagradables. Es decir, tú puedes apuntarte a un seminario pensando que va a ser la bomba y que te va a permitir hablar, por ejemplo, pues de la situación, una situación real concreta, porque suben tanto el precio del alquiler, porque no se topan los precios, y te vas a dar cuenta de que va a ser un seminario metodológico y que vas a aprender el origen de los conceptos y que vas a poder contrastar y confrontar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues hace 3 años, cuando lo puse en marcha, pues se apuntaron 10 personas, luego nos quedamos 3 personas, pero luego ha ido subiendo. Y además lo más simpático de todo es que es un seminario abierto. Yo creo mucho en las sinergias, en las relaciones horizontales y cooperativas. Sí que es cierto que hay que tener un cierto bagaje formativo, pero hay muchas personas, os sorprendería, que están ahora mismo tiradas en una acera pidiendo dinero, y que probablemente, si le das un texto de Kelsen, pueda llegar a comprender, igual que vosotras y que vosotros, cuál era el sentido de la racionalidad del derecho para Kelsen. Y lo digo con conocimiento de causa. Entonces, bueno, pues en este primer seminario, yo primero lo que les digo es, para ver si son juristas socialmente comprometidos y que por lo tanto se van a topar con dificultades, se han tomado el pulso como seres sociales a su microcosmos, ¿no? Me refiero a tu barrio, a tu tejido, es decir, tú qué aprecias en tu barrio que te suscite algún tipo de divergencia social, ¿qué es eso que aprecias, ¿no? Y entonces, claro, muchas personas se sorprenden de que dentro de su barrio pues hay mujeres con una pensión no contributiva que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias. Se sorprenden cuando van a una parroquia a hablar con el párroco, donde le dice, bueno, pues que van a pedir cestas de alimentos familias que trabajan o familias monomarentales, que están encabezadas por una mujer, pero también hay familias donde el hombre está solo al cuidado y a la atención de los hijos, son menos, pero existen. Es decir, no solamente es un perfil de persona migrante, también hay personas nacionales que están en esa situación, que tomen un poco el pulso, ¿no? Y a raíz de ahí que se planteen si en ese año y medio que han recibido formación jurídica han encontrado algún tipo de explicación desde el derecho a por qué esas situaciones son de difícil solución desde una perspectiva jurídica y cuáles son los elementos que puedan hacer que esas situaciones se puedan corregir paulatinamente, ¿no? Y para ello siempre todo el mundo se remite a los derechos sociales, que es un cajón desastre, ¿no? Y empezamos con la conceptualización. Bueno, los derechos sociales, si nos atenemos a esos textos que os he dicho, que ahora os voy adelantando, no son solamente derechos sociales prestacionales. Tenemos derechos sociales asistenciales y tenemos los derechos sociales del conflicto, que son los únicos derechos del conflicto los que se vincularían al Estado social. Los derechos sociales asistenciales datan de 1217, la Carta del Bosque. ¿Qué decía esta Carta del Bosque? Que después se incorporó a la Carta Magna de las Libertades de los hombres libres de Inglaterra. Bueno, pues lo que hacía era abolir la forma mercancía de una serie de elementos que se consideran que eran comunes para los hombres y las mujeres viudas, que no eran libres, es decir, que tenían algún tipo de relación de servidumbre, no tenían autonomía económica, pero no llegaban al grado de una servidumbre máxima. Esto, si habéis estudiado historia del derecho, veréis que había distintos grados de servidumbre. ¿Qué es lo que se hacía? Se permitía que los pastos donde pastaba el ganado hubiera una serie de espacios comunes que permitían, bueno, pues desde cultivar hasta recoger una serie de frutos que tenía el propio bosque que les permitía subsistir. Es decir, les permitía un cierto margen de autonomía decisional a la hora de decidir cómo van a resolver su forma de vida. Esta Carta de los Bosques, que ha estado en vigor hasta hace no muchos años, yo creo que hasta la década de los 70, introducía por primera vez la cuestión social en la forma de regular las relaciones entre el poder y la ciudadanía, no la ciudadanía como la tenemos hoy, sino entre las distintas formaciones que habitaban, porque también existía el concepto de clases, ¿no? Y es muy interesante porque, os he matizado esto de viudas, porque ya desde ese primer momento, aunque se reconocía que el sistema tal y como estaba configurado, y estamos hablando todavía de un alto medievo en crisis, todavía ni siquiera había llegado el Estado absoluto, ya se planteaba cómo ese sistema del alto medievo, donde empezaba a introducirse el comercio incipiente, no generaba igualdad de posiciones y que era necesario dar una cierta cobertura para que las necesidades básicas, lo que se llamara en la ley fundamental de Bonn la procura asistencial, estuvieran cubiertas. Pero además, si vemos quiénes eran los titulares, receptores de ese reconocimiento de ciertos elementos comunes, las mujeres solo tenían acceso a los mismos y eran viudas. Es decir, que ya
el propio derecho institucionalizaba una división público-privada donde regía la jerarquía sexual, la diferencia entre hombres y mujeres por razón del sexo biológico. Cuando ven que desde 1215 ya se planteaba la necesidad de subsistir económicamente, es decir, esto no es algo del siglo XXI, estamos hablando de 1217, cuando ven que en el siglo XVI, XVII y XVIII se produce, sobre todo en 1848, una serie de revoluciones, es el periodo más prolijo de revoluciones que se produce en toda Europa, donde la clase campesina, que después encabezará la Revolución Socialista Soviética, demandaba al poder no solamente autolimitarse frente a los abusos en las relaciones entre quienes cultivaban la tierra y quienes eran dueños de las tierras, sino también el acceso a la subsistencia. Claro, se van planteando que hay una serie de reivindicaciones y vindicaciones que siguen estando vigentes en la actualidad. Pero luego, si nos vamos al oscuro periodo de la Revolución Francesa, cuando ya había pasado el Termidor, cuando Napoleón, todavía joven, lleva a la cárcel a Babeuf, perdonad por mi francés que no es muy bueno, a pesar de que mi nombre sea francés, y Sylvain Maréchal escribe el Manifiesto de los Iguales. En ese texto, que podría cobrar vigencia actualmente, lo que se pone en alza es por qué hemos de conformarnos con una igualdad ante la ley, cuando la realidad nos demuestra que es una igualdad construida desde el silencio de las desigualdades que existen socialmente desde la noche de los tiempos. Básicamente, por resumiros. Sí que es verdad que llamaban a la violencia, eso es cierto, pero bueno, la misma violencia sobre la que se construyeron otras gestas históricas que, sin embargo, no nos ahorramos prendas en retratar. Pero es importante tener en cuenta, yo repito, la cuestión de la desigualdad. Hasta que llegamos a la década de los 80, y os repito, en la década de los 80 se empieza a introducir ese concepto de desarrollo sostenible. Yo, aquí me vais a permitir, yo soy muy crítica, yo no participo en los programas de innovación docente de la Universidad Pública del País Vasco porque el concepto de desarrollo sostenible tiene un origen netamente económico. Prefiero desarrollo sustentable, y por no utilizar sostenible y poner sustentable, pues no puedo participar. Porque, como repito, en la década de los 80 ese desarrollo sostenible es teorizado por dos economistas, o podéis buscar en distintos textos en revistas publicadas por Springer, o sea, esto no es una revista de los amigos de Marx, quiero decir que está publicado en revistas de reconocida solvencia, donde el concepto de desarrollo sostenible es declinado para salvaguardar un sistema que está destruyendo las propias condiciones para la pervivencia del sistema. Y ese desarrollo sostenible que se ha introducido en los planes de estudios es el que permite establecer en los preámbulos que existe una desigualdad estructural, tanto en el norte como en el sur global, porque no existen igualdad de posiciones a la hora de tener unas expectativas vitales dignas para poder vivir, pero al mismo tiempo pretende compaginar en la misma ecuación la sostenibilidad ambiental, económica y social. Es lo que se denominaría el principio de la contradicción aristotélica, aunque yo soy mucho más de Platón, por supuesto, y la dialéctica entre el ser y el deber ser. Una vez que leemos todos estos textos en inglés y que sudan la gota gorda, es cuando empiezan a interiorizar cómo desde el derecho se puede establecer una perspectiva crítica constructiva, poniendo de relieve todas estas cuestiones que son cuanto menos contradictorias. Y esto ha llevado a cosas tan chulas, por ejemplo, en nuestra facultad, como una propuesta al Ministerio de Transición Energética para que elimine como sujetos titulares del bono energético el palabra de consumidor vulnerable, porque es una contradicción. Si eres una persona consumidora, la vulnerabilidad, desde la perspectiva jurídica del derecho, después de tener todo este bagaje, son dos conceptos que no son sostenibles si no los entendemos desde esa dialéctica, es decir, desde la perspectiva de dos enunciados en los cuales la afirmación de uno supone la negación de otro. Y les ha debido también hacer una serie de propuestas, por ejemplo, al Departamento de Educación del Gobierno vasco para que se acabe con la segregación por clases y los guetos socioeconómicos que existen en las escuelas financiadas, privadas financiadas con fondos públicos. Además, han llegado a 3 conclusiones que me parecen muy interesantes y que recogeremos posteriormente en una revista, que como hoy en día lo bueno que tiene Internet es que permite la publicación en abierto y no tienes que pagar el peaje, es decir, tú puedes crear tu propio dominio a un precio bastante razonable y publicar, son las siguientes conclusiones. Lo primero, ¿por qué los derechos sociales no se toman en serio? Segundo, ¿por qué existe tanta confusión terminológica en el marco de los derechos sociales? ¿Por qué está tan claro, más o menos, que son derechos civiles y políticos? Pero si alguien tiene que definir qué es un derecho social, os digo que los van a identificar con el estado de bienestar. No son los derechos sociales los del estado de bienestar, porque el estado de bienestar lo crea un general
Imperial Bismarck para contener el conflicto, no para resolverlo en el marco del derecho, que son dos cuestiones distintas. Se plantean por qué existe un léxico mercantilizado de los conceptos jurídicos. Antes ha dicho Remedios Sánchez Ferriz que el derecho constitucional es cierto, el derecho público nace del derecho privado, esa transposición del negocio jurídico que hizo Savigny de la Escuela Histórica del Derecho. Y la tercera conclusión es por qué ser un ser socialmente comprometido, es decir, no tener una ontología plana, tomar perspectiva de que en la vida somos seres sociales cooperativos, porque gracias a la cooperación hemos evolucionado, porque esa perspectiva es una perspectiva que no aparece reflejada en ninguno de los planes de estudios. Y con esto ya he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ainhoa, también por ajustarte. Son y 29, o sea, no, la verdad, me están haciendo la labor de moderación muy fácil. A ver, no quiero que nadie se vaya ahora a comer y que se atragante durante la comida porque se ha dejado alguna pregunta sin hacer aquí al panel de expertos, ¿eh? Tampoco quiero prolongar demasiado esta sesión para que precisamente no me esté pitando los oídos toda la tarde porque se estén acordando de mí alguno que no le ha dado tiempo a comer en condiciones hoy. Pero alguien se ha quedado con una duda, alguien quiere plantear. Recuerdo que su profesor, el profesor Castellano, sigue entre nosotros, ¿eh? Yo tendría un par de dudas, pero precisamente como quiero velar por mi integridad física hoy en Valencia, por las calles de Valencia, prefiero plantearlas en la comida que vamos a tener a continuación, si os parece bien, ¿eh? ¿Vale? Creo que mañana no tienen clase. Pequeña sorpresa. Sí, hay una pregunta aquí en el auditorio, un momento. El tema de ahora las personas bueno, es que de bachillerato yo no sabía que estaba ya el derecho contra la gestión. La verdad, eso me parece muy bien. La economía, por ejemplo, que es una ciencia, creo, social, ¿no? Se da desde que tenemos, bueno, el bachillerato se da casi obligatoriamente desde letras. ¿Por qué el derecho no se da eso obligatoriamente? Lo he planteado, no sé si es porque el derecho es algo que no se utiliza tanto, o sea, se utiliza todo el rato, pero no lo pensamos, pero el derecho no lo utilizamos como la economía, ¿no? Parece que no tenemos que saber de, igual que la oferta y la demanda es súper importante, no hay que saber sobre, yo qué sé, la prescripción de un delito, cosa que es más importante para mí esto. Entonces, esto, ¿por qué el derecho en España no es obligatorio? O sea, ¿podría existir alguna base jurídica para decir esto debería ser obligatorio porque es tan importante como la economía? O sea, ¿sabes? Bueno, yo he intentado responder teóricamente a esa pregunta explicándolo sobre la razón, la realidad de que el derecho se ha estudiado desde siempre en las universidades. Luego hay razones prácticas. La primera y fundamental. En las enseñanzas previas, una asignatura jurídica implica crear un cuerpo de profesores ad hoc, formado por ustedes, por juristas. Y, claro, es un problema práctico, porque un licenciado en Geografía e Historia, en clásicas, en lengua y literatura española, en estudios franceses, solamente tiene una salida, es o la universidad o la enseñanza, primaria y secundaria, pero en este caso secundaria. Luego, es muy difícil introducir, porque por esa realidad fáctica, en los centros educativos no quieren que el pastel se reparta con una nueva área de conocimiento. ¿Punto? Entonces nosotros la manera que hemos tenido, creo que aquí en Valencia ha sido a través de los profesores de FOL y en Murcia ha sido a través de los profesores de Geografía e Historia, pero no quieren ni escuchar hablar a un señor que termine Derecho y haga una oposición a un cuerpo de secundaria para estudiar Derecho. Esa es la razón práctica. También hay una cuestión, Francisco, y es que yo creo que nos cuesta trabajo a nosotros los juristas también apearnos un poco de nuestro pedestal. Porque yo he tenido una experiencia, precisamente era con colegios concertados de la Comunidad de Madrid,
donde tenían una serie de iniciativas para que fuésemos a dar una serie de charlas, pues profesores de la Facultad de Derecho, a estudiantes sobre todo que estaban, bueno, antes de empezar los 2 últimos años de bachillerato, sobre orientación hacia las profesiones jurídicas, el valor del derecho en la sociedad y demás. Y yo me di cuenta desde un primer momento que el problema que teníamos es que no sabíamos captar la atención, o los de filosofía del derecho casi éramos los más pedagógicos, pero que compañeros de administrativo, de constitucional, no sabían captar la atención de ese tipo de público como estudiante. Claro, son estudiantes que tienen ahora mismo 13, 14 o 15 años a lo sumo. Entonces yo creo que también hay un problema. Y respecto a tu duda, yo creo que es un gran déficit que tenemos en el sistema educativo español en general, que no tener una asignatura obligatoria de introducción al derecho. Y siempre, cuando se comienza un curso en la propia facultad, con alumnos que muchos de ellos son hasta menores de edad, porque comienzan con 17 años, y empezamos en Introducción al Sistema Jurídico, Introducción al Derecho, siempre hago referencia a una frase de un gran filósofo del derecho, que es el profesor Carlos Santiago Nino, que dice que el derecho es como el aire que respiramos, es invisible a los ojos, pero está presente en nuestras vidas todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, es un gran déficit educativo que en el sistema español no se esté dando la importancia debida a la enseñanza básica del derecho a nivel de educación obligatoria, porque además es que en una sociedad cada vez más conflictiva, por desgracia, o problematizada o litigiosa, es que es absolutamente fundamental, es un recurso necesario para la ciudadanía. Dos apuntes breves, muy de acuerdo contigo. Lo de bajar del pedestal es que, por eso hablamos hoy de didáctica de las ciencias jurídicas, es que nosotros no estamos preparados para ir a un instituto. Yo llevo yendo 7 años a dar clases de instituto con mi equipo de la Olimpiada Constitucional, todos los profesores del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a dar clase a alumnos de primero de Derecho, segundo y niveles superiores. Cuestión primera. Segunda, siendo grave que no haya una asignatura jurídica, lo que es más grave es que no haya una asignatura de obligaciones cívicas, o mejor, de formación, o mejor, de cómo funciona el sistema político español, de derecho constitucional, de educación constitucional. Ustedes terminan, cumplen 18 años, tienen que ir a votar y nadie sabe que está votando en lugar del presidente del gobierno al diputado de la circunscripción por Valencia. Es más grave. Yo, y termino, en Murcia hemos logrado de esta manera que nos apoyen, pero yo tengo 2 hijos y cuando la mayor hubiera llegado a la edad de recibir una educación constitucional, yo hubiera litigado ante los tribunales y hubiera incluso llegado al Tribunal Constitucional, ya no me hace falta, por la eventual vulneración del derecho que tengo yo como padre, no a que a mis hijos se les enseñe religión ni moral, sino la Constitución. El derecho que tengo yo como padre a que mis hijos reciban una adecuada educación constitucional, sobre lo cual he teorizado y estoy pendiente de teorizar. Es decir, tenemos derecho los propios alumnos, pero bueno, lo utilizo a través del 27.3. Yo tengo derecho a que mi hijo estudie religión, perfecto, pero también a que se enseñen los fundamentos del régimen constitucional. Y además, si las personas entendieran cómo funciona el derecho, aunque sean términos generales, pero los básicos, creo que votaríamos mejor. O sea, entenderíamos mejor lo que es el Estado, para qué es el partido, porque, o sea, yo quiero ser profesora, ¿vale? Yo soy para el doctorado y tal. Y me da la sensación de que lo que importa es investigar, pero para mí la docencia es mega importante, es muy importante la docencia. Entonces, esa cultura de docencia, de educar, de cómo se enseña a la gente, hace que, pues como decía ella, ¿no? El Platón, ¿no? O sea, para ser un buen filósofo hay que saber. Sí. Entonces, para ser un buen ciudadano habrá que saber. Sí, pero Yo pienso que si pudiéramos hacer algo desde la sociedad, porque estamos en un momento donde no se sabe lo que es verdad ni lo que es mentira, que hay extremos cada vez más fuertes y que el centro no existe, tendríamos que como llegar a un acuerdo, no sé, como sociedad de, oye, tenemos que formarnos porque no hay formación. bueno, ya lo he dicho al principio, que un congreso no de derecho constitucional, que también, sino de innovación, porque nosotros somos profesores. Y ya no puedo irme sin decirlo. Oye, yo te escucho, yo quiero ser alumno tuyo. Te lo digo en serio. Te lo digo muy en serio. Bueno, pues si no hay más preguntas o reflexiones. Sí. Ha hablado de una iniciativa para la enseñanza de la Constitución en niveles de secundaria. Sería una pregunta muy rápida. ¿En toda España o solo en parte?
Tal como está Hombre, aquí en la mesa tenemos una buena representación. En toda España. está en el campo político, lo digo porque no sé si eso es tan fácil. Y la segunda, él nos explicaba, bueno, es que yo explico el principio constitucional y luego les digo cómo modificarlo. Es cierta, lo digo porque no soy jurista, es cierta esa tendencia actual de que los juristas piensan que la Constitución es inmodificable, tan compleja que es esa modificación, y se está modificando de facto a base de sentencias del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, esa versión de yo lo explico y después cómo se modifica tiene los pies de barro. Nosotros queremos que sea en toda España, pero bastante tenemos con hacerlo en Murcia. Lo que queremos hacer el año que viene es crear la Olimpiada Constitucional. Nosotros, la asignatura se puso en Murcia después de que durante 8 años fuéramos, mis compañeros y yo, gratis et amore, a explicar a los colegios que querían gratis, porque que pensábamos que a mí, bueno, a lo mejor Jorge, Ainhoa, Tere, me leen, pero yo, francamente, ¿cómo sirvo a mi país? Enseñando valores constitucionales, lo tengo clarísimo. Entonces nos montamos en un coche y nos pusimos allí. Terminamos convenciendo a la consejería. Entonces el tema de la Olimpiada Constitucional lo que nos lleva a toda España. Pero eso ya depende de los gobiernos. Y le puedo decir que yo he mantenido reuniones a alto nivel con mucha gente para que se lleve a toda España. Pero ojo, no se ha hecho desde 1812. Con lo cual no crea usted que esto se va a hacer inmediatamente. Claro. Y la segunda cuestión, yo creo que ahí mis compañeros me pueden perfectamente ayudar, porque es una cuestión muy complicada. Efectivamente, hombre, la Constitución se debe reformar, pero ya ahí estamos en el ámbito de la reforma formal de la Constitución, de la costumbre constitucional, de las mutaciones constitucionales y de que el Tribunal Constitucional, pues mire, yo creo que son todos los magistrados del Tribunal Constitucional totalmente imparciales, pero también creo que no lo parecen. Que la Constitución está para... Lo primero que tendrían que hacer es tomarse en serio la Constitución. No sé si ahora habéis visto debates del Estado de la Nación, pero bueno, los artículos se los inventan, son artículos inexistentes. Luego hay formaciones políticas que no se sienten españolas, pero sin embargo sí que apelan a la Constitución para una redistribución más justa. Entonces tendrán que empezar un poco a dejar esa ontología plana de yo soy mejor o yo soy menos y tomarse en serio la Constitución. Yo creo que empezar también derecho constitucional entre las formaciones políticas, valores cívico-constitucionales, sería muy interesante. Sí. Ayer fue tremendo, porque por primera vez, yo siempre he defendido a Trump o al sistema americano, pero ayer escuché que Trump dijo, no sé si tengo que cumplir la Constitución. Ave María Purísima. Hay un antecedente, ya sabes, ¿eh? Sí, hay un antecedente. Sí, pero bueno, en realidad, yo de la experiencia que puedo aportar, que es la Comunidad de Madrid, de hecho, existen asignaturas de educación constitucional, pero en colegios concertados, no en colegios públicos. No, allí lo que tenéis además es Unión Europea, que esa es una cosa muy interesante. Hacemos valores comunitarios, valores europeos, pero los valores de la España democrática, por ahí no. Entonces nosotros lo que hacemos es primero los valores de la España democrática y luego explicamos que la única organización internacional intergubernamental que ha fructificado en la historia de la humanidad, a diferencia del Come y Conocame, es la Unión Europea fundamentada en los valores constitucionales. Porque ¿qué son los del artículo 2? Una unión de estados constitucionales. Luego el constitucionalismo ha generado no solamente el proyecto para la paz perpetua que quería Kant en cada uno de los países, sino un ovni nuevo, algo nuevo que funciona porque se fundamenta en los valores del constitucionalismo. Pero claro, hay que recordar que la España democrática es esta, y que si existe una Unión Europea democrática es porque antes existe una Francia democrática, una Alemania democrática y una España democrática. Pues muchas gracias a todos y a todas. Un gran aplauso para los ponentes. Y considero que el profesor Castellanos debería tener en cuenta también al auditorio, que ha sido especialmente respetuoso con el tiempo y las formas, ¿no? O sea que yo lo dejo caer.